el manuscrito B de Teresita, la carta a su hermana María del Sagrado Corazón, donde estalla en esa confesión de que su vocación es el amor. Hace esa alegoría genial del pajarillo, el pajarillo ante el sol. Y esta alegoría hay que verla un poco como música de fondo de esta súplica de la elevación de Sor Isabel. Oh astro mío amadísimo, fascinadme para que ya no pueda yo salir más de vuestra irradiación. Las palabras de Teresita son, en ese manuscrito B, el pobre pajarillo, que es ella, claro, se duerme creyendo seguir mirando fijamente a su astro querido. Y la pobre Carmelita se duerme creyendo y sigue mirándolo fijamente, porque cuando se está en Dios y se hacen las cosas en Él, con Él y por Él, el sueño continúa siendo una presencia de Dios y una alabanza de Dios. ¿O es que no hacen vuestra caridad de a veces la oración? A mí me gusta mucho la oración uniéndote al sueño de Jesús. El niño en el portal de Belén, en brazos de María o de José, y ya el Señor en sus correrías apostólicas, muerto de cansancio y de fatiga, debajo de un árbol al sereno, porque el Hijo del Hombre no tiene donde reclinar la cabeza, durmiendo tarde, mal y nunca, y pocas horas, pero unirse al sueño de Jesús, que es una glorificación perfecta de la Santísima Trinidad, porque todos los actos del Hijo de Dios, del Verbo encarnado, son divinos, y por lo tanto son de valor infinito y por lo tanto son infinitamente glorificadores. En la medida en que yo estoy unido a Él, mis sueños también, glorificador y reparador y adorador y todo lo que queramos. Entonces el pobre pajarillo se duerme, pero sigue mirando fijamente a su astro querido, dice Teresita. Si el astro adorado permanece sordo a los gorjeos plañideros de su pequeña criatura, tu pajarillo permanecerá sin fuerzas y sin alas todo el tiempo que tú quieras. Seguirá con los ojos clavados en ti. Esta es la música de fondo, como digo, de la súplica de Isabel. Oh astro mío amadísimo, fascinadme, de suerte que ya no me sea dado salir del marco de vuestra irradiación divina. Meses antes de la elevación, escribía Sor Isabel: si miro a la tierra, veo la soledad y aún el vacío, pues no puedo decir que mi corazón no haya sufrido, pero si mi mirada permanece fija en él, mi astro luminoso, entonces desaparece todo lo demás. Claro, nuestra atención, las potencias de nuestra alma, nuestros afectos, nuestra memoria, todo está focalizado en Él, está imantado en Él. Yo soy como un borriquito ante ti, dice el Salmo. Udiumentus sum apud te domine, soy como un borriquito junto a ti. Y para que el borriquito trabaje y no se desvíe y siga andando, que en mi tierra por lo menos se le ponen anteojeras. Y con las anteojeras no se puede el animal despistar a un lado ni a otro. Pues eso tenemos nosotros con Jesús, mirarle a Él. Y en Él eso no es una fijación evasiva del resto de las realidades, sino que en Él lo tenemos todo. Y cuanto más fijos estemos en Él, más llegamos a todo. Tener la mirada en el amado, esa es la vocación de la Carmelita. Mirarle. No os pido más de que le miréis. Una alabanza de gloria, dice Sor Isabel, que lo había descubierto como su propia vocación, en San Pablo, una alabanza de gloria es un alma que mira fijamente a Dios en fe y en simplicidad. En simplicidad. Es una mirada que no está hecha a partes. Es una mirada, como decía la Madre María de Jesús, que era la que había tratado a Sor Isabel antes de entrar, era una priora de bandera, y a los 2 meses de entrar Isabel se fue a fundar para el Pareilemonial, y ya se quedó la Madre Germana con 31 años, y
esa Madre María de Jesús había sido mucho la maestra de Sor Isabel cuando Isabel estaba fuera, aunque podía ir muy poco al Carmelo porque su madre se lo tenía prohibido. Pero en fin, lo poco que la trató había sido muy orientadora, y como había conocido mucho íntimamente a Isabel, dejó este testimonio. Su oración era de una pieza, que me encanta, la oración de una pieza, o sea, toda simplicidad. Dice la Santa Madre que estamos hechos pedazos, y es lo que nos pasa, estamos desintegrados. Pues una mirada a Dios en fe y en simplicidad. Miremos a Dios, metámonos en Dios, abandonémonos en Dios, en el cual no hay partes, no hay conceptos, no hay, trasciende todo. Por eso el Santo Padre habla de una advertencia amorosa, atención amorosa. Esa es una mirada en fe y en simplicidad. Y eso es lo que arrebata el alma, dirá Sor Isabel, lo que ejerce una irresistible fascinación sobre el alma. Ahora, si yo miro a Jesús, a Dios, con el prurito de la intelectualidad, le miro desde una cierta obsesión o vanidad de estudio, de formación, de saber cosas, de conocer. La actitud de esa mirada es una actitud, primero, activa. Mirar, yo quiero mantener mis ojos en vos. Pero segundo, es una actitud pasiva, dejarme fascinar, para lo cual debo dejarme mirar, para lo cual debo dejarme conocer, ser vulnerable a la mirada de Dios. Teresita dice: el pajarillo quisiera volar hacia ese brillante sol que fascina sus ojos. Oh, amado mío, tu pajarillo quiere ser fascinado por tu mirada divina, quiere llegar a ser la presa de tu amor. Es una expresión que también usará Isabel. Descender a mí como una presa de amor. Jesús es el astro, porque es el lucero matinal, como decimos en la Angélica, en el pregón pascual. Al hablar del cirio, de la llama del cirio, como el cirio es símbolo de Cristo resucitado, dice que el lucero matinal lo encuentra ardiendo. Yo soy la raíz, el vástago de David, la estrella luciente de la mañana, dice en el Apocalipsis. Jesús es el lucero matinal, el astro, dice Isabel en una poesía, el astro que existió antes de la aurora y que jamás tendrá ocaso. No salir de su irradiación es no abandonar la casa paterna, no escaparme del hogar solariego de la Trinidad, no salir jamás de la Trinidad. Escribe Sor Isabel a su seminarista, el abate Chevignard, y le cita una frase del padre Vallée. Y la frase es magnífica, dice: el contemplativo es un ser que vive bajo la irradiación de la faz de Cristo, que entra en el misterio de Dios, no con la claridad que nace del pensamiento humano, sino con la que produce la palabra, el Verbo eterno. ¿No tiene usted esta pasión de escucharle? En la toma de velo de Sor María de la Trinidad en 1897, o sea, 5 años o 4 antes de que entró Isabel en el convento, que iba muy poco, pero a la ceremonia siria, entonces había escuchado en esa toma de velo esta frase, porque ese sermón está escrito tal cual, y publicado y todo editado. Eran sermones extraordinarios, y está esa frase: el contemplativo es un alma que vive bajo la faz de Cristo y que no se llena de conocimientos, dice, entra en el misterio de Dios no con la claridad que nace del pensamiento humano, sino con la que produce la palabra del Verbo encarnado. Yo de 1900, todavía no había entrado Isabel, la invitaron a que escuchara los ejercicios en la iglesia, o luego los vio escritos por las monjas, el caso que lo había leído, y la repite en otra carta. A su gran amiga Germana de Gemot le dice:
hagamos silencio para escuchar a quien tanto tiene que decirnos. Y ya que usted también tiene esa pasión de escucharle, nos encontramos en él para oír todo lo que se canta en su alma. Esta carta es de 1903. En 1902, Isabel había copiado esta expresión del padre Vallée, lo que se canta en el alma de Cristo, que también la había predicado en los ejercicios del 97, porque dio varias veces ejercicios a Dijon, y dijo en esa plática, está todo apuntado, los santos han oído lo que se canta en el alma de Cristo. Eran expresiones que resonaban en la inteligencia, la sensibilidad de Sor Isabel, y luego las repetía. Y en esos mismos ejercicios, en otra plática, también había dicho el padre Vallée, sorprendamos todo lo que se canta en el alma de Cristo, oigamos el himno que sube del alma de Cristo. O sea que se trata entonces, como decía Isabel, la tarde que entró en el convento y la madre Germana la vio ante el Cristo del patio, el crucificado, allí mirándolo, fija, y dijo, ¿qué hace ahí parada, hija mía? Y le contestó ella, madre, me estoy pasando al alma de mi Cristo. Y cuando una semana después le pongan el cuestionario, diga, ¿qué libro prefiere vuestra caridad? Cualquiera habíamos dicho, pues la Biblia, las obras de la Santa Madre, ella dice, el alma de Cristo. O sea, no tengas pena que yo te daré el libro vivo. Se trata de estudiar, de aprender, de saborear, de identificarnos con el alma de Cristo y oír su cántico, oír los latidos de su corazón para no salir de su irradiación, porque decir el alma de Cristo es tanto como decir el corazón de Cristo. Si me apuran, corazón de Cristo es todavía más, porque el corazón de Cristo unimos la divinidad a la humanidad y al alma humana de Cristo, aparte de que veneramos el órgano más sensible, físico, del Dios hombre, que es el corazón. Pero en fin, tanto me da decir alma de Cristo, corazón de Jesús, la santa faz, la faz de Cristo, los sentimientos de Cristo, nos autem habemus mentem Christi, dice San Pablo a los romanos. Nosotros tenemos el alma de Cristo, porque en latín mens mentis es mente y es alma, sobre todo alma. Dice a su amiguita, que tenía 7 años menos que ella, y se constituyó Isabel en su madrecita y en su directora espiritual, y esta chica valía mucho, pero un poco rebelde, Francisca de Sourdon, y le escribe muchas cartas a Sor Isabel y le dice, en el año 902, él fascina, él arrebata, bajo su mirada el horizonte se hace tan bello, tan vasto, tan luminoso, le amo apasionadamente y en él lo tengo todo. A través de él, bajo su irradiación, debo mirarlo todo, ir a todo. Esto no es una ficción, es una realidad, es mi vida en el Carmelo. Jesús es el astro, la luz, el sol, el calor, dice Sor Isabel. El astro, el sol, porque alrededor de él giran los planetas. Isabel le llama el astro creador, foco de luz, sol del amor. Dice, la unión con Dios es mi sol resplandeciente. La intimidad con Él es el hermoso sol que ha iluminado mi vida. Había escrito a Monseñor Anglés, su confesor de niña, si mantengo fija la mirada en Él, mi astro luminoso, todo lo demás desaparece. Es un eco de Teresita, y volvemos al manuscrito B. Dice, quiero permanecer con los ojos clavados en mi divino sol, el astro de amor, hasta morir. La realidad es que estamos diciendo mirar a Dios, mirar a Jesús, mirar al astro, pero la realidad es la que dice el Santo Padre, que si el alma busca a Dios, mucho más la busca su amado a ella. Y que ayer, me parece, aludíamos a esa canción del cántico espiritual, y ahí está la verdadera
mirada. O sea, no es Isabel quien mira a Jesús, es Jesús quien incesantemente posa su mirada sobre ella y sobre mí. No soy yo el que le miro, es Él el que me mira. Y entonces, cuando tú me mirabas, su gracia en mí, tus ojos imprimían. Por eso me adamabas, y en eso merecían los míos adorar lo que en ti vían. O sea, en fuerza de su mirada es como yo puedo mirarle. Su gracia en mí, tus ojos imprimían. Por los ojos del esposo, dice el Santo Padre, entiende aquí su divinidad misericordiosa, la cual, inclinándose al alma con misericordia, imprime e infunde en ella su amor y gracia, con que la hermosea y levanta tanto, que la hace consorte de la misma divinidad, y dice el alma, viendo la dignidad y alteza en que Dios la ha puesto: por eso me adamabas, que es amar mucho, amar duplicadamente, dice el Santo Padre. Y al final dice: en eso merecían los míos adorar lo que en ti vían. O sea, las potencias de mi alma, esposo mío, merecieron levantarse a mirarte, que antes con la miseria de su baja obra y caudal estaban caídas y bajas, porque poder mirar el alma a Dios es hacer obras en gracia de Dios. El Santo Padre tiene dos definiciones. La mirada de Dios, dice, el mirar de Dios es amar y hacer mercedes. Y el poder mirar al alma a Dios, porque es una concesión graciosa que Dios nos hace, que le podamos mirar porque no lo merecemos, ni alzar los ojos a Él, aunque como dice preciosamente la Santa Madre, no hayáis miedo, que un alzar los ojos al cielo con acordaros de Él deje sin paga. A ti levanto mis ojos, a ti que habitas en el cielo. Como la esclava está fija en las manos de sus señores, así estoy yo pendiente de ti. La mirada, levanto mis ojos a los montes, ¿de dónde me vendrá el auxilio? Alzar los ojos. ¿Qué significa mirar nosotros a Dios? Poder hacer obras en gracia de Dios. Ahí lo tienen en esa explicación última de ese verbo, la declaración del verso. Los míos adorar lo que en ti vían. Adoraban lo que ya en él veían, alumbrados y levantados con su gracia y favor, lo cual antes no veían por su ceguera y bajeza. ¿Qué era pues lo que ya veían? Veían grandeza de virtudes, abundancia de suavidad, bondad inmensa, amor y misericordia en él, beneficios innumerables que de él había recibido. Todo esto merecían ya adorar los ojos del alma, porque ya estaban graciosos, lo cual antes no solo merecían adorarlo ni verlo, pero ni aun considerarlo, porque es grande la rudeza y ceguera del alma, que está sin gracia. O sea, nosotros podemos mirarle a Él, porque Él nos mira a nosotros. Y podemos ser fascinados por Él. En la segunda o tercera acepción del verbo fascinar, en los diccionarios dice, primero, fascinar es atraer irresistiblemente. Pero después dice, ejercer sobre alguien un dominio irresistible con la mirada. Esto es fascinar. O sea, ese mirar al sol de hito en hito que dice la Santa Madre en el capítulo 20 de su vida. Al final, el capítulo 20 habla también la Santa Madre con esta imagen. Entonces, hijas mías, Jesús quiere fascinarnos como los ángeles en el cielo están fascinados por Él. Dice San Juan de Ávila que los ángeles se reven en la cara de Cristo. En esos últimos capítulos de la Audifilia, respice in facem Christi tui, se dice al Padre Eterno, mira la faz de tu Cristo para perdonarnos. Y se le dice al alma, mira, hombre, la faz de tu Cristo, hermoseada por el carmesí de la sangre, esa faz donde se reven los ángeles. Jesús quiere fascinarme como a los ángeles y los santos en el cielo. Me fascina en la oración, me fascina en la Eucaristía, me fascina en mi Madre Inmaculada cuando la veo. Toda ella remite a Dios.
La fascinación de Jesús es omnipotente frente a mi debilidad. Es que me duermo, es que me aburro, es que me canso, es que estoy lleno de mediocridades, de miserias, de distracciones. La fascinación de Jesús puede con todo eso. Su irradiación me traspasa y me sobrepasa. Y yo la repaso, debo repasar la fascinación y la irradiación de Jesús. Debe pasar por mí como por un cristal, que Él pueda llegar a los demás a través de mí, a todas las personas a las que amamos y por las que oramos, los cercanos y los lejanos, al mundo entero. La irradiación de una carmelita llega al mundo entero porque rebosa de ella. Rebosa porque es la esponja empapada en el agua que dice la Santa Madre también. Entonces tiene que irradiar de cualquier Carmelo del mundo, por escondido y perdido que esté. Este está puesto aquí en lo alto del monte. Alumbre así vuestra luz a los hombres, para que vean vuestras buenas obras y den gloria a vuestro Padre Celestial. Una lámpara viva que arda sin consumirse por la salvación de España y en reparación por los pecados contra el corazón de Jesús. O sea que las que estén aquí tienen que no arriar la bandera de la santidad heroica, pero ni un minuto del día. Todas, de la primera a la última, han tenido una historia de santidad, lo cual tiene que hacerlas las más humildes y las últimas y las más desgraciadas de todas, porque decía el padre Torres también, que la soberbia colectiva es lo peor que hay. Por muy humilde que sea individual, si colectivo no, tampoco. Las últimas, pero pedir santidad, porque claro, he tenido un reguero de superioras santas, de padres, de todo, y este convento sale porque es un grito del corazón de Jesús para ser una lámpara. Entonces, ¿qué pasa? En el centro geográfico de España tendrá que irradiar en ondas concéntricas la luz, la gracia, la santidad por la comunión de los santos. Y eso es una exigencia sobreañadida al hecho de ser carmelita descalza, que ya es bastante, no hace falta más. Pero en fin, luego hay una vocación dentro de la vocación, y en la vocación es al monasterio concreto donde te han llevado la divina providencia. Así es que irradien sin parar, porque hace falta una irradiación por las noches. Paseo por ahí, veo el monumento iluminado, que es una gran cosa que lo hayan hecho, y en fin, te sale la oración sola, decir: Dios mío, que tu luz llegue hasta pobre España nuestra, que la luz brilla en las tinieblas y las tinieblas prefieren la oscuridad. Pues irradien, hijas. Un alma unida a Jesús es una sonrisa viviente que lo irradia y lo da, dice Sor Isabel. Pues la carmelita siempre sonríe. La carmelita que esté con el ceño fruncido no se ha enterado de su vocación, pero la sonrisa más importante de la carmelita es la que no se ve, la que llega a todos y se convierte en una irradiación de Dios para la humanidad.